Este webinar, como les comentaba, se realiza dentro del evento de la Semana Internacional de Coaching que llevamos a cabo a nivel internacional la tercera semana del mes de mayo. Yo soy Ivonne Lorena Mijares Aguilar. Es un gusto para mí que me acompañen el día de hoy. Tenemos personas inscritas de diferentes países. Agradezco a las personas que están de Costa Rica, de Perú, de República Dominicana, de Colombia, así como las personas que nos acompañan de México. Muchísimas gracias a todos por estar presentes con nosotros. Antes de iniciar, y esto va a ser a título personal, quiero pedirles su apoyo. Hoy bajé una actualización del sistema operativo y mi equipo se ha reiniciado un par de veces. Si de momento ustedes vieran que esta presentación queda suspendida, yo les pido que esperen un par de minutos porque en una oficina contigua tengo otra computadora con la presentación lista para poder continuar. Entonces, si algo sucediera, por favor, no salgan, esperen unos minutos y de inmediato vamos a reiniciar en la diapositiva en la que nos hayamos quedado. Muchísimas gracias a todos por su comprensión sobre este tema y voy a dar inicio ya formal. Como les comentaba, nos encontramos en la Semana Internacional de Coaching 2017 y en el marco de esta experiencia es que vamos a tener la conferencia del día de hoy. Nuestro temario es el siguiente. Vamos a ver qué es la Semana Internacional de Coaching. Vamos a hablar de qué cosa es coaching. Vamos a identificar cómo definimos para esta conferencia el proceso de cambio. Vamos a ver cómo los procesos de cambio impactan en las personas. Hay una pequeña descripción de cuáles son los pasos de un proceso de cambio para que podamos identificar en dónde trabaja el coach. Vamos a ver qué beneficios hay cuando tenemos un coach y cómo elegir uno. Todas aquellas personas que quieran anotar sus comentarios lo pueden hacer en el chat. Tienen ustedes una ceja que dice chat, ahí pueden hacer todas sus notas. Yo voy a ir viendo sus preguntas y voy a hacer pausas para irlas contestando. Si alguien desea hacer una pregunta o un comentario de viva voz, tienen ustedes una figura de una mano. Cuando ustedes la oprimen, yo veo que ustedes están levantando su mano y entonces les voy a activar el micrófono para que puedan hablar. Les pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Estoy yo sola en el webinar, entonces si ustedes ven que yo me tardo un poquito en hacer caso a su mano levantada, les pido comprensión. ¿Qué es la Semana Internacional de Coaching? Bueno, la International Coach Federation es la asociación de coaches más grande a nivel internacional. Hay varias asociaciones. Nosotros somos la asociación más grande con más de 26,000 miembros en 130 capítulos que cubren aproximadamente 120 países alrededor del mundo. Esta asociación busca la profesionalización del coaching, para lo cual ha definido 11 competencias que se consideran básicas e indispensables para realizar un proceso de coaching, también un código de ética y adicionalmente cuenta con un banco de información e investigación sobre coaching que puede ser consultado por coaches, por público en general y por estudiantes que estén realizando tesis o investigaciones sobre el tema de coaching. ICF es una de las asociaciones que más busca el que los coaches y el público en general pueda tener información referente al coaching, para que los coaches puedan tener un mejor desempeño y para que las personas puedan conocer qué es el coaching y cómo le puede beneficiar. Como les comentaba, la Semana Internacional de Coaching es un evento que la International Coach Federation realiza cada año en la tercera semana del mes de mayo, en la cual los coaches miembros donamos horas para realizar talleres, conferencias, sesiones presenciales, horas de coaching donadas, todo esto orientado a difundir qué es el coaching en eventos abiertos al público en general y gratuitos. Y después de esta pequeña introducción, vamos a ver, si vamos a hablar del coaching en procesos de cambio, vamos a ver qué cosa es coaching.
Y bueno, traigo dos definiciones, las dos son de ICF. La primera nos dice que coaching es un proceso de colaboración creativo y estimulante entre el cliente y el coach. El cliente es la persona que recibe el proceso de coaching, el coach es la persona que le está ayudando en este proceso y es un proceso que va a inspirar a este cliente para maximizar su potencial personal y profesional. Es un proceso reflexivo en el cual la persona va encontrando la mejor manera de desarrollarse. Para quienes me acompañan en la conferencia del día de mañana, esta parte en específico que estoy explicando la vamos a tener con más detalle mañana en la conferencia. Y esta diapositiva que voy a mostrar a continuación y que ICF nos regaló la Semana Internacional de Coaching del año pasado, creo que describe con mucha sencillez lo que hace un coach. El coach va a ayudar a la persona a descubrir en sí misma y en la situación en la que se encuentra, a clarificar y alinear los elementos que tiene a mano para alcanzar las metas que desea lograr. Es la manera más sencilla en que podamos entender lo que hace un coach y la maravilla que es el coaching. Ahora, para efectos de esta conferencia, vamos a definir qué cosa es un proceso de cambio. Cada uno de nosotros puede tener diferentes definiciones. Para efectos de esta conferencia, vamos a ver que el proceso de cambio es una intervención planeada que va a modificar la situación actual de una organización o de una persona. Sus efectos se pueden apreciar en el corto y en el mediano plazo. Puede involucrar a toda la organización, a una o a varias áreas o únicamente a un individuo o a un grupo de individuos que no están relacionados entre sí, pero que sí sean miembros de la organización. Evidentemente que los procesos de cambio también tienen efectos a largo plazo, pero una de las características es que los procesos de cambio planeados generalmente empiezan a tener efectos desde un plazo bastante corto, muy inmediato. ¿Cuáles van a ser los procesos de cambio que vamos a ver en esta conferencia? Bueno, he elegido tres que creo que engloban lo más común que se puede ver en las organizaciones. El primero es la incorporación de tecnología o la modificación de formas de trabajo. Compramos un sistema nuevo, redefinimos procesos, las áreas empiezan a tener funciones que tienen ciertas modificaciones a veces por aspectos legales, por aspectos del entorno que no necesariamente son responsabilidad de la organización, pero que sí implican que se cambie la forma de trabajo. Cambia la legislación en temas fiscales y a veces hay que modificar formas de trabajo que las áreas tenían, por ejemplo. El segundo punto es cuando cambiamos la estructura de la organización y aquí no me refiero específicamente al organigrama como tal. Me refiero a que la organización pueda tener fusiones, adquisiciones, reducciones, que pueda tener nuevos puestos, eliminar puestos, cambiar el puesto, reorganizar funciones, crear áreas nuevas, fusionar departamentos, en fin, que la estructura que originalmente los miembros de la organización conocen sufra cambios. No quiere decir necesariamente que estemos eliminando personas o que tengamos reducción de personal. Puede estar implícita la reducción de personal, pero en este caso estamos hablando simplemente de que haya cambios en la forma en que está organizada la organización o la empresa, valga la expresión. Puede haber incremento de personas o puede haber decremento, pero lo que vamos a ver en específico es que hay cambios en la forma en cómo está la estructura de esta organización. Y el último elemento de un proceso de cambio, o el último proceso de cambio que vamos a ver, que generalmente lo consideramos más individual, es el plan de desarrollo. Nota aquí, puede ser un plan de desarrollo que una persona por sí misma quiera realizar,
yo quiero establecer un plan de desarrollo para mí, o puede ser el proceso de plan de desarrollo que la organización tiene para los diferentes integrantes de la organización, para los trainees, para procesos de jefatura, para cubrir puestos clave, etcétera. Entonces puede ser el que yo detono, incluso el que yo detono cuando acudo con mi jefe y estoy en mi evaluación de desempeño y yo detono en ese momento el que se genere un plan de desarrollo, o puede ser el que la organización está considerando para las diferentes personas que la integran. Ok, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Como les dije, pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano, como ustedes prefieran. Entonces, si hay alguna duda o comentario, les agradecería que me lo anoten. Si no, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Eric. Qué bueno que todo está muy claro. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Yo con mucho gusto estaré aquí al pendiente. Ok. Tenemos como constante que el cambio es algo que existe, es algo que permanece, que todos vivimos, que es algo que ya en la actualidad envuelve a las organizaciones, que nadie está fuera. Podemos leer en diferentes lugares que el cambio es una constante, y esto pareciera que genera que todo el mundo esté acostumbrado a cambiar. La realidad es que no es cierto. El cambio por sí mismo genera muchas situaciones de las cuales las personas quisieran huir o quisieran estar fuera de ellas. Lo primero que nosotros vivimos cuando hay un proceso de cambio es la pérdida de control y por ende la falta de seguridad y la incertidumbre. Y creo que todos podemos entender un ejemplo muy claro, que es cuando nosotros tenemos bebés. Aun cuando todas las personas que estén aquí no tengan hijos, seguramente tienen sobrinos, vecinos, etc. Cuando un niño nace, generalmente el médico le dice a los papás que es importante que el niño tenga un ritmo en el cual se realizan las actividades. Se le baña a cierta hora, se le da de comer a cierta hora, se le acuesta a cierta hora. Todo lleva un ritmo muy predeterminado, ¿sí? No sucede que la mamá hoy le da de comer al niño a las 12 del día y otro día le da a la 1:30 de la tarde. Le da a la misma hora, la que sea, pero la misma. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque cuando el niño identifica que las actividades se hacen en el mismo ritmo y de la misma forma diariamente, siente estabilidad, siente seguridad, siente certeza. Por lo tanto, no se tiene que preocupar por si va a comer dentro de 3 horas o no, porque sabe que sí va a comer. No tiene que entrar en una situación de estrés, porque sabe perfectamente que todo se va a realizar en el mismo ritmo en el que se viene realizando. Bueno, así como este ejemplo del bebé, bueno, pues nos sucede a nosotros exactamente igual. Nuestra estabilidad nos da certeza para que en lugar de preocuparnos sobre determinadas cosas podamos enfocarnos en otras. Cuando hay un cambio, esa certeza y esta estabilidad se pierden. Entonces yo empiezo a tener incertidumbre y empiezo a dirigir mi pensamiento hacia muchas cosas, hacia el cambio, hacia lo que me va a pasar, hacia lo que va a suceder, hacia cómo lo voy a enfrentar y hacia lo que tengo que hacer diariamente. Y creo que la mayor parte de nosotros hemos vivido la enfermedad de algún familiar, que es un cambio que se genera en un momento a veces poco esperado, y que no necesita ser muy largo, pero que en ese momento rompe totalmente el esquema de lo que estamos haciendo. De ahí que nos sintamos perdidos ante la situación. Muchas veces también podemos tener la sensación de abandono y en ocasiones de engaño. Lamentablemente muchas de las organizaciones acostumbran decir, no, no pasa nada, no se preocupen, la organización está muy bien, mañana nos enteramos que van a vender pues, la mitad de las acciones o que va a llegar un accionista nuevo o que van a cambiar a un jefe y entonces nos sentimos engañados. Es un cambio que no esperábamos, mentalmente no nos habíamos preparado para eso
y entonces sentimos que nos engañaron porque nos dijeron algo que no era cierto. Puede generarse también en muchos cambios la resistencia y la negación. Y de ahí nos vamos a ir a la rebeldía. Yo no estoy de acuerdo con que cambie esto. Yo no estoy de acuerdo con que quiten o pongan algo. No necesariamente el cambio tiene que ser algo que yo voy a perder. Es más, puede ser que ni pierda ni gane. Puede ser algo que no importa, relevante para mi persona, no es algo que afecte de manera importante ni mi ingreso, ni mi integridad física, ni mi integridad en el trabajo, ni el puesto que desempeño. Simplemente que yo no estoy de acuerdo en el cambio. Y esto muchas veces se ve cuando en los equipos de trabajo no involucramos a todos. Y entonces estamos trabajando solo con algunos y aquellos que no están involucrados se empiezan a resistir porque no se les tomó en cuenta, porque no se tomó en consideración su opinión o sus palabras. Y aquí empezamos a tener focos de resistencia. Me niego a que se cambie. Estoy acostumbrado a manejar mi hoja de Excel porque ahora lo tengo que hacer en otro sistema. Antes siempre doblábamos las cosas de esta forma porque ahora lo tenemos que hacer de otra. Generalmente archivábamos con este principio porque ahora tenemos que archivar de otra manera y yo sigo archivando como lo hacíamos antes porque además así me sale muy bien y yo así me siento a gusto haciéndolo. Entonces me empiezo a negar, soy rebelde y en muchas organizaciones esta rebeldía llega a impedir literalmente que el cambio se realice. Por último, empieza a generarse en algunas personas falta de pertenencia. Si antes no tenía yo mi camisetita bien puesta, pues cuando empiezan los cambios, obviamente empieza la incertidumbre y es muy probable que yo me quite la camiseta y diga, ¿saben qué? Yo los veo de lejos, yo no estoy involucrado en esto. Los cambios también nos pueden generar falta de confianza. Puede ser falta de confianza en mí. Ay, ¿y ahora que me van a poner a hacer esto que voy a hacer? Pero puede ser también falta de confianza en la organización. ¿La organización soportará esto? ¿Podremos hacerlo? ¿Saldremos adelante? ¿Tendremos éxito? ¿No se nos vendrá todo abajo? ¿No será que el sistema nunca quede? Yo he conocido en alguna ocasión empresas que llevan años actualizando su sistema. ¿Y cuándo van a acabar? Hace poco hablaba yo con alguien y le decía, ¿cuándo van a terminar la actualización? Pues la vemos como para 2040. Es una broma sarcástica, pero finalmente yo ya no confío en que en la realidad vamos a hacer el trabajo, ni siquiera en que lo vamos a hacer bien. Puede ser que yo me sienta abusado, que sienta que se están aprovechando de mí, sea durante el proceso de cambio o cuando el proceso de cambio termine y diga, ah, caray, ahora sí que a mí me tocó la mayor carga o a mí me tocó lo más difícil. Y por otro lado también puede existir el sentimiento de incompetencia. Muy frecuente, por ejemplo, cuando colocamos nosotros nuevas tecnologías y las personas no necesariamente saben cómo hacerlo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que el sentido de incompetencia puede estar presente aún en situaciones que aparentemente son muy sencillas. Y obviamente, cualquier situación de cambio genera estrés, angustia, frustración e impotencia ante lo que no puedo modificar. Sería ideal, y para eso recomendamos que los coaches aparezcan en los procesos de cambio, que la gente viera el proceso de cambio como una oportunidad de logro, de avance, de crecimiento, de reto y de aprendizaje. Porque esto llevaría a que todos los procesos de cambio pudieran ser mucho más eficientes, más sencillos y las personas pudieran sentirse en un estado de superación en lugar de en un estado de angustia y de negación. ¿Cómo es entonces que los coaches vamos a poder trabajar con las organizaciones para que todo este panorama triste pueda sufrir modificaciones? Bueno, como les decía, aquí aparecen unos pasos del proceso de cambio. No crean que hice los pasos para que mañana todos salgamos a hacer un proceso de cambio. Cada organización
ha definido sus propios procesos. Cada autor tiene su propio esquema de cómo se hace un proceso de cambio, pero estos son los más generales y traté de cubrir la mayoría de los que aparecen en la literatura para que veamos dónde es donde trabajaría el coach. Lo primero es que se identifica la necesidad de cambiar. Una vez que identificamos la necesidad de cambiar, empezamos a integrar a aquellos que van a generar el cambio. Pueden ser los que nos asesoren, los que directamente lo van a realizar, el equipo directivo, etc. Definimos cuál es el estado ideal y dónde es donde queremos llegar. También es importante que veamos que puede haber varios estados ideales, no solo uno. Entonces, tenemos que definir si es que vamos a tener varias etapas, cuál es el estado ideal de mi primera etapa, cuál de la segunda y así sucesivamente. Comparamos la situación actual contra la deseada, se definen acciones, se identifica el impacto de esas acciones y vemos qué amortiguadores pueden trabajar para reducir estos impactos. Identificamos los riesgos y vemos cómo los vamos a atender, diseñamos un plan de comunicación, hacemos un plan de trabajo, se actúa, se realizan las acciones, se van evaluando los avances, si es preciso se hacen ajustes, se reconocen los logros por cada una de las etapas, se evalúa todo el plan completo y los resultados que se obtuvieron, y al final tenemos lecciones aprendidas. Esto básicamente son los pasos de un proceso de cambio. Vamos a ver que tenemos una fase de análisis, una de planeación, tenemos acciones, evaluaciones, reconocimientos y una evaluación final. Así es básicamente como trabajan las organizaciones y un proceso más o menos parecido sucede en las personas. Identifico la necesidad de cambiar, veo cómo lo voy a hacer, veo cuál va a ser mi situación actual, veo qué es lo que voy a hacer, lo hago, empiezo a ver cómo voy, me voy dando cuenta si voy bien o mal y hago ajustes y al final veo qué fue lo que sucedió y si logré el objetivo, cómo y qué más tengo que hacer si es que hubiera que hacer algo más. Entonces, este proceso nos va a funcionar para personas y para organizaciones. Ahora sí, lo tan esperado. ¿A dónde trabaja el coach? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Si no hay ninguna, me paso a la siguiente diapositiva. Si no, recuerden que pueden levantar su mano, no hay ningún problema. Ok, me voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva para que veamos. ¿Dónde va a trabajar el coach? Bueno, tenemos nuestro proceso, el cual ya acabamos de leer y ya sabemos de qué se trata. Y cuando estamos hablando de modificación de formas de trabajo o de cambio de estructura, podemos tener procesos de coaching individual o procesos de coaching de equipos, los cuales se van a realizar con el equipo directivo, con el líder que identificó la necesidad del cambio, si es que no fue todo el equipo, con el equipo de proyecto que va a llevar a cabo el cambio y con los líderes de cambio que hayamos elegido para potenciar las actividades que vamos a realizar. Yo les aconsejo que si ustedes solo tienen opción de realizar un solo tipo de coaching individual o de equipos, elijan preferentemente el individual. ¿Por qué? Porque si solo tengo la posibilidad de hacer coaching de equipos, aquellos temas que se queden durante la sesión de coaching de equipos, las personas no van a tener manera de reflexionar y de acomodarlos y de poderlos trabajar en una sesión de coaching individual. Y pueden ir generando descontento en algunas personas o situaciones complicadas. Entonces, si solo la organización tiene la posibilidad de realizar una sola opción, coaching de equipos o coaching individual, siempre por mi parte recomiendo que sea únicamente coaching individual. Si tenemos las dos opciones y la compañía puede hacerlo, pues hacemos ambas. ¿Dónde es donde va a entrar el coach? Bueno, muchas veces el coach entró, y lo vamos a ver con las flechitas azules, muchas veces el coach entró antes del proceso de cambio. Precisamente hablar con el coach, reflexionar con él
lleva a que alguien identifique que es necesario cambiar. Y ese es el líder, el patrocinador o la persona que impulsa el cambio. Y esto pudo haber surgido precisamente de su trabajo de coaching. Pero si no estuvo el coach previamente, sí es posible que el coach llegue cuando se ha identificado la necesidad. Y entonces veamos que es importante para que todos nos podamos poner de acuerdo que el coach entre y apoye con el proceso reflexivo. Generalmente, en este caso, el coach va a estar trabajando directamente con el equipo directivo o con el equipo que empieza a diseñar toda la estrategia de cambio, que a veces son 2 o 3 personas. Si no entró el coach en esa parte, nadie lo llamó, es muy probable y muy recomendable también que el coach entre cuando se integra al equipo que va a generar el cambio. Ahí ya estamos hablando de todo el equipo de proyecto completo y estamos hablando de los líderes de cambio. ¿Por qué? Pues porque estas personas que van a integrar el equipo se van a enfrentar con toda una serie de situaciones, no solo con el cambio. Van a tener que ser personas que tengan un buen liderazgo, van a necesitar hablar y convencer a mucha gente, van a sortear todos los problemas que se presenten, van a ser asertivos para manejar las cosas, van a vivir situaciones de tensión entre ellos mismos y con el resto de la organización, y es muy importante que haya un coach que los vaya acompañando para vivir ese proceso y para que ellos vayan reflexionando y viendo mejores formas de desempeñarse en este proceso. Sin embargo, sucede que a muchas organizaciones no saben que había que contratar un coach, hacen todo su plan, todo, y cuando empiezan a realizar las acciones, algunas veces por muy bien planeadas que estén, las acciones empiezan a caer. ¿Por qué? Pues porque la gente no ha tenido una buena recepción del cambio. No están muy de acuerdo, no están muy dispuestos y hay fricciones entre el equipo del proyecto y las personas que participan en el proceso de cambio. Es ideal entonces que si no pudimos incorporar al coach antes en ningún otro momento, lo incorporemos en el momento en que las acciones se están realizando. Es uno de los puntos álgidos en los cuales va a haber muchas confrontaciones, toda una serie de problemas, y nuestro equipo de proyecto tiene que estar bastante enfocado y tener un buen soporte para poder trabajar. ¿Cuándo es otro momento en el que el coach puede estar presente? Cuando revisamos las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas generan en ocasiones un mal sabor de boca porque nos damos cuenta que hay situaciones que se soslayaron, no se vieron. Muchas personas la lección aprendida efectivamente la toman como una excelente oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, debemos recordar que no todas las personas lo visualizan de la misma forma. Si ya tuvimos un coach a lo largo del proceso, es importante que para las lecciones aprendidas, el coach pueda estar presente, pueda trabajar estas lecciones aprendidas con el equipo de proyecto. El equipo de proyecto pueda desmenuzarlas interiormente, pueda aprender de ellas, pueda masticarlas y después de eso pueda entonces obtener un aprendizaje. ¿Qué es lo ideal? Que el coach entre desde que se identifica la necesidad de cambiar. No se pudo, pues desde que se integra el equipo para generar el cambio. No pudimos incorporarlo ahí, pues cuando ya estamos realizando las acciones. Siempre va a ser preferible que el coach entre con anticipación y que además pueda ir ayudando al equipo a avanzar. Esto da mucha más certeza al equipo y más fortaleza. Ahora, cuando estamos hablando de procesos de coaching que se derivan de planes de desarrollo, generalmente nuestro coaching es individual más que ser de equipos. Siempre vamos a trabajar coaching individual. A menos que tengamos un grupo de participantes que están dentro del plan de desarrollo
y la empresa considere importante que se trabaje con todo ese equipo, pero generalmente los procesos de coaching son individuales. ¿Con quiénes vamos a participar? Bueno, pues con la persona que está dentro del plan de desarrollo o la persona que levantó la mano y dijo que quería ese plan, y en muchas ocasiones con la persona que abandona el puesto. Hay ocasiones en que mi plan de desarrollo es para cubrir puestos claves y es importante trabajar con la persona que está en el puesto clave y que va a retirarse. Se va a retirar porque se va de la empresa, a veces no, se va a retirar de aquí para irse a otra área, para irse a otra ubicación geográfica, y es importante que esta persona esté preparada para el nuevo lugar donde se va a ubicar. Entonces, podemos trabajar nuestro proceso de coaching con el que se está desarrollando, pero es muy importante que no perdamos de vista a la persona que va a tener la salida del puesto original. ¿Dónde va a entrar el coach? Son las flechitas que están en color anaranjado. Puede ser que el coach haya entrado desde que se identifica la necesidad del cambio, sea que yo, persona, la identifiqué, o sea que la organización dice, mira, vamos a poner en procesos de desarrollo a Juan, a Luis, a Pedro, y vamos a empezar al mismo tiempo que su proceso de desarrollo, un proceso de coaching con ellos. Puede ser que el coach llegue una vez que el proceso de desarrollo ya se inició. Y la persona está viviendo esa parte en la cual yo me doy cuenta de a dónde quiero estar, pero también me doy cuenta de qué es lo que me falta para llegar. Me falta desarrollar habilidades, me falta adquirir cierta experiencia, me falta enfrentarme a ciertos retos, y entonces ahí es donde entra el coach para ayudar a esta persona a iniciar todo este proceso de aprendizaje que va a realizar. Si no fue posible que entráramos en el momento en que está identificando las brechas, pues es muy importante que entremos en el momento que ya literalmente está adquiriendo el aprendizaje, que es cuando realiza las acciones. Y nuevamente va a ser importante que estemos con él en las lecciones aprendidas. Puede ser que tengamos en plan de desarrollo varias personas y que no necesariamente todas obtengan el puesto que están esperando en el tiempo en que lo están esperando. Sea porque la organización por diferentes razones no lo puede permitir en ese momento, sea porque la persona no ha alcanzado el estatus que requiere en cuanto a su aprendizaje, en cuanto al desarrollo de sus habilidades para poder llegar. Y es muy importante que el coach acompañe a esta persona en esta estadía de lecciones aprendidas para que la persona pueda continuar en el proceso de desarrollo o iniciar un proceso nuevo. Hasta aquí me gustaría saber si hay dudas o preguntas, si alguien disiente de lo que yo estoy diciendo, si le parece que no es así, si tiene otras experiencias. Recuerden que pueden levantar su mano o que pueden anotar lo que gusten en el chat, lo que ustedes prefieran. Me encantaría escuchar alguno de sus comentarios. Ok, bueno, mientras alguien se anima a escribir, les comento que un punto importante y por el cual a veces los procesos de coaching no son tan aceptados en la empresa es porque es básico que el proceso de coaching que yo voy a trabajar en un proceso de cambio tenga alineados los objetivos del proceso de coaching con los objetivos del proceso de cambio. Todo lo que les acabo de decir puede ser maravilloso, pero si mi proceso de coaching es un proceso personal en el cual yo estoy acompañando a alguien para otra cosa diferente, no funciona para el proceso de cambio. La persona quizá trae a mi sesión de coaching algo del proceso de cambio, pero el proceso de coaching como tal no está alineado al proceso de cambio. Esto significa que puede ser que yo tenga una persona con dos coaches, podría llegar a ser en algún caso, no necesariamente sucede en las empresas, pero lo que sí es importante es que si vamos a hacer un proceso de coaching para acompañar un proceso de cambio, los objetivos del proceso de coaching estén alineados al proceso de cambio, estén en parejo uno con los otros. Si no, van a decir que el coaching no sirvió para nada, porque pues unos cantaban una canción y los otros tocaban otra melodía.
Es muy importante que los objetivos estén alineados. Ok, gracias. A alguien ya se animó. Les agradezco mucho. Nos dice José Luis, hace muchos años estuve en un proceso de cambio radical al pasar nuestra dependencia de gobierno de mecánico a digital. Aquí jamás hubo un acompañamiento para el proceso de coaching. Y suceden unas cosas extraordinarias, José Luis, porque además se vive generalmente el tema de que muchísimas de las personas se resisten terriblemente al cambio. Son personas que sobre todo sienten que no van a poder con lo que les están pidiendo. No hay nadie que les ayude en esa incertidumbre. Y lamentablemente muchos procesos de cambio terminan erosionando la relación de los colaboradores en la organización, porque en lugar de sentirme aceptado, reconocido, en lugar de sentirme parte de la organización, empiezo a sentir como si yo ya no sirviera o como si la organización ya no tuviera interés en que permaneciera yo en ella. Son procesos a veces muy dolorosos. Muchísimas gracias, José Luis. Ok, Patricia, veo tu mano levantada. Dame un segundo y te voy a activar el micrófono. Permíteme un momento. Listo, Patricia, ya puedes hablar. Sí, Patricia, adelante, ya puedes hablar. Sí, Patricia. ¿Tienes tu micrófono activado? ¿Puedes hablar? Ok. Si tienes algún problema con tu micrófono, por favor escríbenos tu comentario en el chat y yo lo leo, no te preocupes. Ok. Bueno, si hubiera algún otro comentario más. ¿Ninguno? Bueno, continúo. Recuerden, por favor, que si hubiera algún otro comentario o alguna duda que ustedes tuvieran, con gusto me dicen, aun cuando ya se haya acabado la sesión. Carmen, dame un segundo, Carmen. Activo el micrófono, permíteme un momento. Carmen, ¿tienes activado el micrófono? ¿Puedes hablar? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, Carmen, te escucho muy bien. Adelante. Mi pregunta sería con respecto a esto del proceso de coaching. ¿Cómo así es que un proceso de coaching esté alineado con los objetivos del proceso de cambio? Ok, perfecto. Mira, Carmen, se trata de lo siguiente. Muchas veces las organizaciones contratan coaches porque quieren que acompañen a una persona o a un grupo de personas, dependiendo, para determinados puntos. Por ejemplo, quieren que acompañen a un líder porque desean que mejore su relación con sus colaboradores. El trabajo de equipo no está muy bien y le contratan al coach para que lo ayude a desarrollar estas habilidades, a trabajar sobre ello, ¿sí? Pero cuando hacemos el proceso de cambio, el coach está enfocado en mejorar la habilidad de trabajo de equipo de su cliente. En ningún momento el coach ha sido convocado para el proceso de cambio. Cuando vamos a trabajar como coaches procesos de cambio, es muy importante que nos sentemos con la organización y que veamos, a ver, cuál es el cambio, qué se va a hacer, dónde vamos a entrar nosotros, cuál es el apoyo específico, vamos a trabajar individual, vamos a trabajar de equipos, vamos a trabajar los dos, cuáles son los principales temas que la organización ve como más ríspidos, donde el coach va a apoyar para que las personas puedan hacer su proceso de reflexión, para que tengan un adecuado acompañamiento, para que puedan desarrollar habilidades, para que puedan tener su crecimiento. Y cuando fijamos los objetivos del proceso, el coach, dependiendo cada uno de cómo trabajemos, dice, mira, voy a tener 10 sesiones, las vamos a tener cada 3 semanas, vamos a tener en el intermedio una plática para todos, para ver cómo se encuentran, vamos a tener sesiones de equipo cada semana. El objetivo del proceso de coaching es que las personas del equipo directivo logren este objetivo, que se coordinen, que logren las acciones, que el equipo que está en el proyecto pueda trabajar de esta forma. Entonces, nuestro trabajo se va alineando al proceso de cambio.
Generalmente cuando a ti te llaman como coach para trabajar con una persona o con varias personas de la organización, lo más importante es que se establezcan cuáles son los objetivos a cubrir, los comportamientos que se espera que haya, la forma en que el coach va a participar individual, de equipos, etcétera. Si vas, inclusive los aspectos logísticos de si es presencial, si es virtual, en fin. ¿Por qué es importante esto? Para los coaches que son de ICF, si hay coaches de ICF por acá, la segunda competencia es el establecimiento del acuerdo. Establecer objetivos claros y medibles que permitan que el proceso de coaching pueda ser evaluado, permite que las organizaciones identifiquen que realmente el proceso de coaching tuvo un resultado. No sé, Carmen, si con esto cubrí tu expectativa o quisieras que ampliara yo un poco más. Está bien, muchas gracias por la... No, de nada. Si hubiera alguien más que tuviera alguna pregunta o algún comentario, o si quieren que ahonde en lo que comenté, con mucho gusto. No se preocupen, ustedes pueden preguntar. Mientras alguien pregunta, vamos a ver cuáles son los beneficios de tener un coach. Independientemente de que yo esté en un proceso de cambio o no, pero sobre todo en un proceso de cambio, uno de los beneficios que podría yo considerar no más importante, pero sí importante, es tener un espacio de conversación. El líder de la organización difícilmente puede irle a decir a su equipo directivo, no sé qué va a pasar. El equipo directivo difícilmente puede bajar con el equipo de proyecto a decirle, nos angustia esto, sentimos a lo mejor que las cosas no están funcionando como lo habíamos previsto. Hay toda una serie de elementos en el entorno que están generando que nosotros veamos que las cosas no funcionan. Entonces, si bien el coach no es el espacio para que yo cuente mis penas, me queda claro, sí es un espacio de conversación en el cual muchas veces el líder llega a decir aquello que no puede decir, a expresar el temor que no puede expresar y que al decirlo puede tener la claridad de mente para reflexionar y para poder llegar al lugar donde desea. Obviamente que es un espacio de reflexión, es un espacio donde a través de las preguntas y las diferentes técnicas que los coaches tengamos, la persona va a reflexionar, va a clarificar, como nos decía la diapositiva donde se definía el coaching, va a clarificar, va a alinear y va a poder ver hacia dónde ir. Es también un espacio donde se definen metas y se establecen acciones con toda claridad y que además es un espacio donde yo puedo establecer ciertas acciones y venir después y ver si se cumplieron o no y qué cosa hay que corregir para que se cumplan. En la vida diaria no tenemos un coach que hayamos definido nuestras acciones y podamos regresar y decirle, ¡ah, sí lo logré! Y esto no me salió, tengo que volver a revisar y que tenga ese espacio para revisar, para volver a reflexionar y para aclarar. Obviamente que es un espacio donde la persona puede identificar aquellos elementos que le impiden alcanzar lo que desea y sobre todo donde el coach le va a brindar todas las opciones para que mire desde diferentes perspectivas, no desde su perspectiva, sino desde varios lugares que además el coach le va a permitir que pueda tener una visión mucho más amplia, le va a permitir que se coloque en diferentes sitios para que vaya analizando y a través de esto pueda tener una visión diferente, pueda establecer nuevas estrategias, pueda haber formas distintas de reaccionar y de hacer. Y obviamente que mejora la interrelación de los equipos. No solo trabajamos en el ámbito individual,
también trabajamos en la forma en que los equipos se relacionan, en la forma en que los equipos conversan, en la forma en que los equipos logran acuerdos, en la forma en la que viven la incertidumbre. Y estos espacios permiten al equipo poder refrescarse y poder avanzar en lo que desean. A ver, Patricia, veo que tienes nuevamente tu mano levantada. Dame un segundo. Tienes activo el micrófono. Adelante. Bueno, hola, Patricia, buenas noches. Buenas noches. Un poco conocer la relación en un proceso de cambio, por lo general, pues la experiencia en nuestro país, muy acompañadas con consultores que diagnostican y que establecen un marco de acción. Y un poco los líderes tienden a delegar en el consultor o en el líder de la gestión del cambio el sentido de cambio que tiene la organización, y entonces hay una labor adicional ahí del coach o el líder de ese cambio, es estimular a que el líder asuma la responsabilidad de que la gestión es parte de su responsabilidad y que los demás facilitan su trabajo. Entonces, un poco como ampliar en ese sentido. ¿Cuál es tu experiencia, Ivonne? Sí, fíjate que esta parte que comentas, Patricia, es muy importante porque sucede además algo. El consultor no necesariamente es coach, puede sí ser un experto en procesos de cambio, puede tener ahí certificaciones sobre proyectos, sobre procesos de cambio, muy amplias y respetables a nivel internacional, pero no necesariamente es coach. Entonces, muchas veces el consultor le dice a la organización, pues toda una serie de puntos que debe de cubrir para realizar su proceso de cambio, e inclusive lo he visto en algunas certificaciones que existen, mencionan que es importante que durante el proceso de cambio se coachee a los colaboradores. Y el proceso de coaching al que hacen referencia es capacitarlos. Entonces, no solo se pierde esta parte precisamente de hacer responsable al líder, sino que por otra parte el líder piensa que, bueno, pues está perfecto. O sea, si dicen que hay que tener coaching, pues con que la persona aprenda los rudimentos de lo que va a tener que hacer es más que suficiente. Entonces, adicionalmente le cedo al consultor también esa labor de que se convierta en capacitador. Y efectivamente empiezo a cederle a los otros responsabilidad. Es importante y no lo hemos logrado, creo yo, en todos los ámbitos, que los coaches trabajemos con diferentes profesionales. En este caso, que el consultor pueda ir acompañado del coach o el coach del consultor y se pueda establecer esa amalgama, esa alianza en la cual el consultor va a dar los elementos técnicos, pero precisamente el coach va a entrar a esta parte de apoyo y, como bien lo mencionas, también de responsabilizar. Muchas veces las empresas dicen, bueno, todo salió mal porque el consultor no pudo, o porque no lo hizo bien, o porque no nos dijo, o por X, ¿no? El consultor es el que lleva la culpa. Y sí, es verdad, si no hay un coach ahí, generalmente las personas empiezan a trasladar la responsabilidad al equipo que liderea, al consultor, etcétera. Lamentablemente, pocas son las organizaciones que, sea por su cultura o sea porque han tenido acompañamientos previos de coaches en otros procesos que no son de cambio, viven este proceso más responsablemente y más asumiendo cada quien esa responsabilidad de dirigir, de delegar y de actuar, porque generalmente el problema es que no quiero actuar y precisamente por eso se lo cedo a otro, porque no quiero tener el costo que implica realizar la acción y que después los demás pues se enojen o se sientan mal, etcétera, y por eso delego las acciones. Pero sí, yo lo vería como un trabajo conjunto, Patricia, que lamentablemente los coaches no hemos realizado al 100%,
en el cual es importante que tengamos alianzas con otros profesionales, que no sea nada más mi trabajo, sino que tengamos alianzas con otros profesionales para que precisamente podamos entrar en equipo. Es como si dijéramos que van a entrar los bomberos y al mismo tiempo van a estar los rescatistas. Sería terrible que los bomberos sacaran a los heridos y no hubiera quien los atendiera. El símil a lo mejor es un poco doloroso, pero tendríamos que estar juntos todos. Muy clara tu respuesta, muchas gracias. No, gracias a ti, Patricia. Ok, entonces, bueno, después de que vimos cuáles son los beneficios de tener un coach, hay varias personas aquí en el grupo que no son coaches, hay otros que sí. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo elijo a un coach? Es maravilloso, ya me dijeron que hay que tener un coach, incluso ya Patricia nos dijo, oigan, pero pues sí, el coach, porque luego en los equipos se delegan, no se asumen responsabilidades, en fin, ya vimos que es maravilloso, ya compramos la idea de que hay que tener coaches. Ok, y ahora, ¿cómo los elegimos? Bueno, creo que todos, tengo aquí personas de diferentes países y si alguna no estoy diciendo su realidad puede hacerme un comentario o levantar su mano. Creo que en todos los países vivimos el tema de que hay muchas personas que mencionan que son coaches sin ser coaches. Entonces, es importante que veamos cómo elegir uno. Para las personas que están aquí y quieran mañana ver el tema de cómo elegir a un coach y si realmente necesito coaches o no, pueden ver la conferencia de mañana, ahí les voy a aclarar algunos puntos, porque luego los coaches tienen otras profesiones que no es coaching precisamente. ¿Cómo elijo a un coach? Bueno, evidentemente en el mercado hay muchos, pueden ustedes ir a las redes sociales, pueden buscar en diferentes páginas de internet, etcétera. Evidentemente, ICF les sugiere que elijan coaches de nuestra asociación, como resulta obvio, para lo cual ustedes pueden entrar a nuestra página global, que es www.coachfederation.org. Van a entrar a la opción de Need Coaching y ahí hay dos opciones. Seleccionar el directorio de miembros. Ahí están todos los coaches que son miembros de la asociación. O identificar a los coaches que tenemos una credencial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los coaches miembros son miembros como cualquier persona que cubre ciertos requisitos y puede tener una membresía en cualquier asociación. Los coaches que tenemos una credencial hemos pasado por una formación específica y hemos cubierto exámenes teóricos y prácticos para demostrar que trabajamos con apego a las 11 competencias y al código de ética. Entonces les agradezco si van a buscar al directorio de coaches credencializados. En lo personal se los agradeceré enormemente. Es importante que además ustedes pregunten a amigos, a personas que laboran en otras empresas y que les comenten si han usado servicios de coaching o no y qué es lo que han vivido. También es importante este tipo de preguntas para que tengamos un benchmarking, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay un proceso de coaching? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué pregunto? ¿Qué debo de tener preparado? Etcétera. Hay organizaciones que no han vivido procesos de coaching y bueno, siempre es importante que tengan el feedback de otras personas para que sepan qué es lo que pasó, pero también para que les pregunten, oye, ¿cómo es tu coach? ¿Cómo trabaja? ¿Me lo recomiendas? Etcétera. Aquí hay un punto que es muy importante y que yo les pido enormemente. Entrevisten al coach. Muchas veces nos piden una cotización, pero no nos entrevistan, no están totalmente ciertos de cómo trabajamos y eso genera que se vayan únicamente por el precio. Entonces, entrevisten a los coaches, solicítenle su propuesta. Cada coach trabajamos diferente, organizamos nuestro esquema de trabajo distinto. Pídanle su propuesta, que les explique por qué hace las cosas y cómo las hace y solicítenle sus referencias y valídenlas, por favor, para que estén ciertos de que esas referencias efectivamente son de casos que para ustedes pueden aportar un beneficio a su organización. ICF nos sugiere algunas preguntas, no voy a hacer tanto hincapié en ellas, pero las pueden leer en pantalla. Saber su experiencia, su formación, dónde ha trabajado, cómo trabaja, qué historias de éxito ha tenido.
Y obviamente, pues que les pregunten si son miembros de nuestra asociación, si tienen credencial y si esto está vigente. Tener una credencial vigente implica que nos estamos preparando continuamente porque las credenciales se recertifican cada 3 años. Entonces, eso garantiza que los coaches estamos en una preparación constante. ¿Qué sucede cuando yo ya tengo contacto con algún coach, cuando yo ya lo elegí? Bueno, pues es importante que se sienten con él, que empiecen a establecer los objetivos del proceso, que se llegue a puntos que pueden ser medibles, que nos quede claro qué es lo que va a hacer el coach, qué es lo que no va a hacer, que se trabaje claramente cuáles son los convenios de confidencialidad, qué sí puede decir el coach o qué no. Los que somos coaches aquí es muy importante que se lo digan a su cliente claramente, que se sepa qué reportes se pueden entregar en toda la parte logística, etcétera, para que ustedes estén ciertos de qué es lo que va a hacer el coach y para que el coach esté cierto de qué es lo que va a entregar y va a realizar. No sé si hasta aquí haya una duda, una pregunta sobre la selección de los coaches, sobre la integración del coach en el proceso de cambio. Nuevamente reitero, es muy importante que se señalen los puntos, cuáles son los objetivos, cómo se van a medir, cómo se van a evaluar, de qué manera vamos a saber que sí se está cumpliendo con los objetivos que el proceso de coaching tiene. Si es necesario hacer, que obviamente lo va a hacer en lo individual, los objetivos del proceso como tal y los objetivos individuales de cada una de las personas que participen. No es igual coachar al equipo directivo que a uno de los líderes del cambio. ¿Cuáles son? E inclusive entre todo el equipo directivo, cada persona va a desarrollar cosas diferentes. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta persona? ¿En qué comportamientos se van a ver? ¿Cómo los vamos a evaluar? Todo esto es muy importante para que el proceso de coaching pueda tener una medición y se pueda ver el impacto. Porque si no, después dicen que los coaches nada más vamos a platicar con la gente sin que haya objetivos definidos. Entonces, déjenlo muy claro en las organizaciones. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Los que están de empresa que quieran preguntar algo sobre cómo contratar. ¿No? Ok. Entonces, bueno, si no hay más, nos quedan 2 o 3 minutos únicamente para dar por terminada la conferencia. Como les comenté a algunos de los que me preguntaron vía correo, la conferencia a partir del 1 de junio va a estar en el canal de YouTube. Si alguno de ustedes quiere ver las conferencias de semanas de coaching de años anteriores, hay algunas que hablan sobre cómo es un proceso de coaching. Entonces, si alguno de los que está hoy aquí está interesado, pueden entrar y verlo. Esta conferencia, si la quieren volver a escuchar, va a estar a partir del 1 de junio. La van a poder ver ahí para que puedan identificar algunos de los puntos que quieran repasar sobre ella. Si no hay más el día de hoy, quiero agradecerles enormemente a todos su presencia, invitarles a que continúen con la Semana Internacional de Coaching 2017. Pueden ver los eventos que vamos a tener en México directamente en nuestra página del capítulo México y pueden ver los eventos que tiene ICEFE a nivel internacional en la página de Facebook, sea que tengan la dirección que estoy anotando en este momento aquí o sea que entren directamente a Facebook y señalen International Coaching Week 2017 en eventos. Van a ver todos los eventos a nivel internacional. Hay muchos eventos que son virtuales a lo largo de todo el mundo. Van a poder conocer más de coaching, van a poder practicar idiomas. Entonces, los invito a que sigan participando en la Semana Internacional de Coaching. Yo estaré el día de mañana con ustedes con la conferencia Necesito contratar servicios de coaching en mi organización. No siempre se necesitan coaches, hay veces que no se necesitan coaches, entonces todos aquellos que estén interesados los espero el día de mañana. Esa conferencia se lleva a cabo por el patrocinio de Código Talento Competitivo. Quedo a sus órdenes, yo soy Ivonne Lorena Mijares. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Les invito nuevamente a que sigan participando en la Semana Internacional de Coaching y les doy las buenas noches.
Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que descansen.